saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición esta noche poder estar reunidos aquí con ustedes para poder compartir la bendita y poderosa palabra de Dios y poder llegar a los corazones de tantas personas a través de las páginas sociales. Es una grandísima y maravillosa bendición poder estar aquí con ustedes. Vamos a elevar una oración para que sea el Espíritu Santo que nos hable en esta noche. Padre Celestial, yo te doy gracias y te pido en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, que tu palabra y solo tu palabra puede llegar al corazón de todas las personas que están atentas a la predicación de esta noche. Que este mensaje puede llegar al corazón y calar hondo en la vida de todas las personas que todos los días cordialmente, cortésmente ingresan a las páginas sociales. Yo te doy gracias porque cada día aumentan, Señor. Son muchos miles que todos los días reciben esta bendición. Habla por mi boca con denuedo, con poder, con sabiduría, con unción, y sea de bendición para todos los pueblos, ciudades y naciones que tienen la bendición de poder compartir con nosotros en este canal de Facebook, Señor, estas predicaciones y estas ministraciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes en esta noche el mensaje: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y ellos verán a Dios. ¿Sabe por qué dice esto? En realidad pudiéramos pensar que debería decir bienaventurados los ricos en espíritu, pero no, dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque en realidad todo el caminar cristiano, toda la vida cristiana consiste en este factor, un factor preponderante en el crecimiento de la vida cristiana de todos nosotros. ¿Por qué digo esto, hermanos? Digo esto porque el más grande estorbo, el más grande impedimento, el más grande obstáculo que todos los cristianos tenemos es el orgullo, la autosuficiencia, la altivez y todo lo que tiene que relacionarse con el yo de cada uno de nosotros. En realidad, por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque mientras menos haya de mí, más habrá de Jesucristo. Mientras menos haya de mi persona, habrá más de Dios en mí. Ese es el punto crucial y ese es el punto al que quiero llegar. Por eso en Gálatas 2:20 dice: porque estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que se entregó a sí mismo por mí. Es el punto y el factor más importante. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque dice la Biblia, hermanos, que para que el hombre pueda ser levantado, para que el hombre o la mujer pueda ser usado por Dios, tiene que sacar todo lo que él representa. Tiene que sacar de él todo, tiene que despojarse a sí mismo, como dijo el pasaje bíblico. Y les voy a hacer una pequeña comparación. En el libro de los Hechos, capítulo 7, 22, habla de un varón llamado Moisés. Moisés fue prohijado por la hija de Faraón. En realidad él era hebreo y nació y fue puesto en un junco. Ustedes saben, fue puesta en una pequeña arcasa en el río. Y la hija de Faraón lo prohijó y lo hizo pasar por su hijo. Pero cuando Moisés se enteró de que era hebreo, prefirió ser castigado con sus hermanos antes de los deleites temporales del pecado. Y eso fue algo importante que marcó su vida. Ahora les voy a decir por qué tomo esto como ejemplo. Normalmente los egipcios, a la edad de los 7 años, todos los pertenecientes a la nobleza egipcia eran poderosamente entrenados porque cualquiera de ellos podía ser sucesor de Faraón. Así que a los 7 años le entregaban una daga, una espada, un casco, y le entregaban un carruaje de oro para aprender a combatir, luchar y pelear. Le enseñaban las artes de la guerra, le enseñaban
letras, ciencias, sabiduría y el conocimiento de las letras egipcias. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 7, 22, dice que Moisés era diestro en palabras, preparado por los egipcios. Y ustedes pueden ver que a lo largo de la historia egipcia nunca jamás hubo un faraón que no fuera soldado, guerrero y que pudiera conducir al pueblo egipcio. Todos desde la edad de los 7 años eran poderosamente entrenados en todo el conocimiento de la ciencia y de la sabiduría egipcia, en las artes de la guerra, en el combate y un entrenamiento muy riguroso para toda la nobleza egipcia. Hermanos, Moisés tomó 40 años para convertirse en alguien, 40 años para convertirse en un sucesor de Faraón o tal vez en un heredero del trono. Y esos 40 años él los cambió, como dije antes, en vez de participar de los deleites temporales del pecado, prefirió ser castigado juntamente con sus hermanos, y ahí ocurrió lo que nadie esperaba. Moisés, por defender a uno de sus hermanos, mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo de Egipto para que no lo mataran. Dice la palabra de Dios, hermano, que así como le tomó 40 años ser alguien, a Dios le tomó 40 años despojarlo de todo lo que él era. Durante esos 40 años que vivió en el desierto de Madián y se casó con Séfora y tuvo hijos y se convirtió en un simple pastor de ovejas, él dejó todo lo que había recibido, todo lo que había aprendido, todo lo que él representaba, todo lo que él era, lo dejó en el desierto. Y cuando ya estuvo listo, Jehová de los ejércitos se le aparece en el monte Sinaí y en la zarza ardiente. Y le dice: Moisés, sírveme. Y ahí comienza la historia de Moisés con Dios. A partir de ese momento, cuando ya Moisés no era nada, no representaba nada, no quedaba de él nada, solamente un simple pastor de ovejas, sencillo y humilde, fue cuando Dios le dijo: ahora Moisés, sírveme. La misma historia la representa el apóstol Pablo, dice Filipenses 3:7. Pablo era hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín. Hermanos, él era de toda la jerarquía hebrea. Él era, si hablamos en la carne, un hombre irreprensible dentro de la ley. Y cuando conoció a Jesús, cuando conoció el camino de la salvación, cuando fue llamado por Dios mientras viajaba a Damasco, dice la bendita palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 3:7, dice: lo que para mí era ganancia, lo he tomado como pérdida. Lo que era importante y valioso, lo he tenido por basura con tal de alcanzar la salvación y el conocimiento del Hijo de Dios y ser participante de sus padecimientos. Pablo dejó todo lo que él era. Él había sido preparado y entrenado por el mejor maestro de aquel tiempo llamado Gamaliel, y era sacerdote del Sanedrín y tenía toda la jerarquía y todo el respaldo de los sumos sacerdotes, de tal manera que iba y atacaba las casas de los cristianos y los sacaba de los pelos y todo lo que usted ya conoce. Y él tuvo que despojarse de todo eso. Aún cuentan los historiadores que él perdió la estima de su familia no quería saber nada de él, porque para ellos era muy importante el sacerdocio de Pablo, y Pablo había declinado y dejado todo lo que para él era importante, valioso, grande, lo dejó por Cristo Jesús, teniendo todo eso por basura. Y ahí fue donde Dios utilizó a este hombre
para escribir esas magníficas cartas paulinas, esas magníficas epístolas que hasta el día de hoy animan y alientan el corazón de miles de millones de cristianos en el mundo entero. Y no solamente por esas palabras, sino con milagros extraordinarios, señales tremendas y conversiones multitudinarias que Dios utilizó a este hombre para bendecir al pueblo judío, a pesar de que muchos judíos no lo querían, a pesar de que su pueblo, los hebreos, no lo querían. Así también los apóstoles y los seguidores de Jesús también le tenían temor al principio. Tuvo que padecer por todo eso para convertirse en un heraldo del Evangelio. No solo estamos hablando de Pablo o de Moisés, el mismo Jesús de Nazaret es un ejemplo. En el libro de Filipenses capítulo 2:6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús de Nazaret declinó su investidura celestial. Jesús de Nazaret se despojó de su investidura celestial y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente. Acuérdese lo que dice Lucas 22:42, que en el huerto de Getsemaní él suplicaba por su vida. Él le rogaba al Dios Todopoderoso, si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por segunda vez, si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Al punto que Lucas 22:43 tuvo que descender un ángel del cielo porque él ya no tenía fuerzas. Él mismo se despojó a sí mismo, dándonos un ejemplo, convirtiéndose el mismo Hijo de Dios, en el que habita toda la plenitud de la deidad, en siervo semejante a los hombres, para alcanzar un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo nombre confiese que Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, aquí tenemos un gran misterio. Por eso en el libro de San Juan capítulo 5:44 dice, vosotros no podéis creer porque recibís gloria los unos de los otros. ¿Sabe algo? Eso está en tu naturaleza humana. El hombre quiere reconocimiento, el hombre quiere ser el mejor médico, el mejor ingeniero, el mejor político, el mejor predicador, el mejor mafioso, el más famoso, y sucesivamente. De esta forma, ustedes se dan cuenta que el hombre siempre ha querido reconocimiento, no importa en qué área. Él siempre ha querido reconocimiento. Jesús no. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, ¿qué decía? ¿Qué decía San Juan capítulo? Dice, las palabras que yo os hablo, San Juan 4:10 dice, las palabras que yo os hablo, 14:10, perdón, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Él nunca dio testimonio de Él. Él dio testimonio de aquel que le envió. Él nunca buscó gloria para Él, sino la gloria del unigénito Hijo de Dios. Él dio la gloria al Padre. Él dio testimonio del Padre. Y el Padre quiere que toda la gloria sea para Él. Por eso, a lo largo de la vida cristiana, todo el caminar cristiano, las pruebas y las luchas que usted y yo pasamos, ¿qué propósito tienen? Tienen el propósito de crear dependencia.
Muchas veces el hombre quiere usar su sabiduría, su capacidad, su conocimiento, su habilidad. Por eso en Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, lucháis y combatís, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Al final Dios quiere que te des cuenta que de Él depende todo, que Él tiene el control de todo, que sin Él nada somos y apartados de Él nada podemos hacer. Por eso está muy claro, hermanos, que todo depende de Dios. Dios, a lo largo de todas las pruebas y de todas las situaciones difíciles que vivimos, nos va despojando de todo lo que usted es, de todo lo que usted representa, de todo lo que usted quiere representar o ser, para que la gloria sea toda de Dios. Por eso la Biblia dice: tenemos esta vasija de barro, tenemos este tesoro en vasija de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo como una huella en nuestro ser. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Dios quiere que usted sea un instrumento, pero para eso tiene que deponer todo lo que usted es. Y todo lo que vivimos y todo lo que pasamos y todos los problemas que atravesamos y todas las luchas que cada día tenemos que experimentar tienen ese propósito. Quiere Dios crear dependencia de Él. Quiere decir que sin Él usted se dé cuenta que no puede hacer nada. La razón de la existencia del hombre es honrar, alabar y glorificar el nombre de Dios sobre esta tierra a lo largo de nuestro peregrinaje, porque dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros en una tierra temporal y pasajera. El propósito del hombre no es alcanzar bienes materiales, ni riquezas, ni comodidades, ni nada de eso. El propósito del hombre es echar mano de la vida eterna, y la única forma de hacer eso es agradando a Dios. Por eso Dios nos ha puesto aquí, para darle a Él gloria, honra y alabanza. Y eso hace que Él honre a los que le honran y que todas las cosas vengan por añadidura. Por eso, hermanos, tenemos que despojarnos a nosotros mismos. Tenemos que permitir a Dios que taladre lo más profundo de nuestros corazones, sacando todo lo que usted cree que es, todo lo que usted cree que representa, o todo lo que usted cree que sabe, para que cuando usted se dé cuenta que no sabe nada, dice: cuando sean sabios, háganse ignorantes, cuando sean fuertes, háganse débiles, para que la gloria de Dios resplandezca, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y el nombre de Jehová de los ejércitos sea poderosamente exaltado. Hermanos, ese es el punto más trascendente de la vida cristiana, y todos nosotros tenemos que dejarnos purificar, taladrar, transformar, para que Dios sea exaltado y para que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Y cuando eso sea así, Dios será muy, pero muy grande en usted. Dios hará de usted un instrumento de gloria. Dios hará de usted un instrumento de gloria y de poder para alabanza de su nombre. Mientras eso no será posible. Dios quiere que usted se despoje a sí mismo para usarlo grande y poderosamente. Yo les dejo esta reflexión que espero haya sido de bendición para todos ustedes y para mí también, y podamos alcanzar una tremenda y maravillosa conexión con Jesucristo, despojándonos a nosotros mismos para que Él pueda vivir en nosotros, para que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí en toda su plenitud. Les dejo esta reflexión y esta poderosa palabra que espero haya sido de bendición para todos ustedes. Vamos a hacer una corta oración para despedirnos.
Padre Celestial, yo te doy gracias por esta tu poderosa palabra, que cale hondo en los corazones de todos mis hermanos y hermanas que están recibiendo este mensaje, que sea de mucha bendición para todos ellos y que llegue al corazón mucha gente que todos los días nos está viendo en las páginas sociales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Aleluya.